Si tienes un podcast, ya hemos visto en la sesión de grabación cómo poder grabarte tu voz. En este módulo vamos a suponer que la grabación ya está hecha y tenemos todo el audio en esa pista de arriba. Si tuvieras invitados, ya vimos también que puedes grabar varios micrófonos a la vez. Entonces tendrías una pista con el micrófono 1 y otra pista con el micrófono 2. Si tienes invitados en remoto, que es también muy habitual en estos días, ahora veremos algunas opciones también, pero vamos a mantenerlo simple. Vamos a ponernos en el caso más común, el más fácil, como digo siempre, para abrir una puerta en la que tú ya después verás si quieres entrar o no. Puedes, por ejemplo, querer poner música de fondo o intros, outros, entradillas, publicidad en otra pista. Así que voy a importar cualquier instrumental que tenga por aquí, la arrastro a mi pista de música y al importar me va a preguntar que si ese 93 que tiene el archivo de audio en el nombre es el tempo de la canción que estoy importando para ajustarlo en relación al tempo del proyecto. Le digo que ignore, vamos a moverlo por aquí. We recommend people don't put processing on the master bus of a mix. I feel like get the mix as good as you possibly can and then I might leave that in guitars a little bit too. Y ahora ya es cuestión de mezclar los sonidos de las pistas hasta el punto donde yo estoy conforme. Lo habitual será que cuando haya una pausa o cuando se termine de hablar, la música suba y si quiero tener música de fondo la tenga a otro nivel más bajo. En el módulo de automatización veremos cómo hacer esto automatizando. Ahora vamos a hacer una compresión en paralelo. Lo que queremos es que la música se comprima cuando la voz esté sonando, que se comprima mucho, como si bajáramos automáticamente el volumen. Así que enviamos el diálogo, el speech, por la 3.4, por el canal sidechain al canal de música y insertamos un compresor, en este caso RiaComp, cualquiera vale, en la pista de música. Le indicamos que se guíe por la entrada auxiliar, es decir, por la entrada de la voz, para que solo comprima cuando haya voz. Sometimes people have come to me in a session and said, "Oh, can you just bring out the vocal a little bit?" Or, that guitar's a little bit too in your face. Can you pull that back a bit? And of course, the actual answer is, well, no, because we're working on a stereo mix. We don't have control of those individual elements. What's amazing is with the right little bit of EQ, quite often you can make it seem like you've done exactly what they wanted. Has that ever happened to you? You ever found that? Yeah, I guess if you know the frequency. Y a partir de aquí es cuestión de ajustar la compresión hasta que nos guste el resultado. Es más, podemos hacer que esta compresión suceda mientras yo grabo mi voz directamente. No hay por qué esperar después a la postproducción. Y hacemos lo mismo, enviamos la señal de esta nueva pista que estoy grabando, sin nombre, al canal Music por la 3.4, muteo la pista de speech y en este caso lo que voy a hacer es activar la monitorización para que haya señal que le llegue a Music. Y veis que ahora está empezando a comprimir automáticamente. De hecho, déjame, porque yo normalmente no uso esta monitorización, que vaya a preferencias y reduzca el tamaño del bloque, el buffer size, para que haya menos latencia. Hola, para hacer la prueba. Vale, más o menos me funciona. Vamos a grabar. Hola, bienvenidos a este podcast donde estoy hablando y automáticamente se baja la música y vuelve a subir cuando paro de hablar. Y ya está, y esto te va a funcionar aunque dejes de grabar cuando reproduzcas. Podcast donde estoy hablando y automáticamente se baja la música. Con esta técnica ya tienes gran parte del trabajo hecho. Obviamente te puedes grabar directamente la voz en una pista, sin música y sin nada más, y después añadir tus músicas y hacer la mezcla o automatizar el volumen de la música cada vez que habla la voz, lo puedes bajar, etc. Pero si ajustas bien estos parámetros, lo puedes hacer directamente mientras grabas y reducir el tiempo de postproducción después. Obviamente siempre ayuda a hacer algo de edición, eliminar los ruidos que no necesitamos, hacer fundidos de entrada y salida
añadir algunos procesos como ecualización para reducir la parte grave de la voz que no nos interesa, que normalmente no aporta nada y abre espacio para músicas, efectos y hace que ganemos inteligibilidad, obviamente, reducir resonancias que no nos interesen o fomentar frecuencias que queremos apoyar. En fin, lo que queramos hacer con la ecualización. En el módulo correspondiente vemos más de esto. Podemos aplicar compresión para reducir el rango dinámico de la voz y hacer que el volumen sea más homogéneo en el tiempo, y no obligar al oyente a tener que subir y bajar el volumen constantemente. ¿Qué pasa con frecuencia en los podcasts hoy en día? Y no solo en los caseros, también en podcasts profesionales, digamos. Vamos a ver, otro factor que podemos querer hacer si queremos hacer todo en directo y ganar tiempo es el de lanzar samples, lanzar músicas con un botón, lanzar intros, outros, publicidad que tengamos grabada, entradillas, efectos de sonido. Por defecto en Reaper tenemos un sampler, que ojalá se hubiera llamado Reasampler, porque nunca me acuerdo del nombre. Es este Reasamplomatic 5000 con el que podemos disparar sonidos. Cargamos sonidos en ese sampler y los reproducimos cuando pulsamos una tecla de nuestro teclado MIDI. También lo podemos hacer, lo vamos a hacer ahora con el teclado virtual MIDI o con cualquier otro dispositivo. El caso es que en un botón los tengamos a mano para disparar. Simplemente puedo arrastrar el archivo de audio a esta interfaz del sampler. Aquí voy a reducir la duración, tú ya supongo tendrás los samples, los audios debidamente editados, pero para efectos demostrativos simplemente lo que voy a hacer es reducir un archivo grande que tengo, es decir, reducir esa área más clarita entre barras amarillas para disparar un sonido que dure menos, simplemente. Y lo voy a hacer activando aquí la grabación por MIDI en vez de por audio. Le digo que me lea las notas que yo disparo en un teclado MIDI, activo la monitorización, muestro mi teclado virtual MIDI y ahora voy a reducirlo incluso más, voy a irme a otra parte del audio. Aquí tú ya tendrás tu sample editado perfectamente listo para disparar. Vamos a ver qué tal. Por ejemplo, podemos usar este fragmento a modo de interludio. Como digo, todo esto sí lo queremos hacer en directo y ahorrarnos tiempo en postproducción después. Puedo ir grabando y disparar mis sonidos. Cuando paro de hablar. Y bienvenidos a mi podcast donde yo mismo estoy disparando mis propios samplers. Y vamos a ver otra sección ahora. Bienvenidos a mi podcast donde yo mismo estoy disparando mis propios samplers. Y vamos a ver otra sección. Y en esencia es esto, si lo que queremos es dejar el podcast lo más terminado posible en fase de grabación, lo que luego nos ahorrará tiempo. En este ejemplo hemos visto cómo disparar un sample, pero podemos tener guardados varios sonidos y dispararlos cada uno con una tecla, ¿vale? Ahora mismo este sonido que he cargado se reproduce, pulse la tecla que pulse, pero puedo decirle que solo se active cuando pulso una determinada tecla. Vale, imaginemos que solo quiero que suene cuando pulso C3. Vale, configuro la nota del principio y la nota del final a la misma para que solo funcione ahí. Ahora cuando pulso cualquier otra no suena nada. Y puedo cargar otro sampler con otro sonido en otra tecla. Y de esa manera configurar mi propia lista de sonidos que yo quiero disparar o mi lista de sonidos recurrentes dentro de mi show.
Voy a hacer lo mismo, buscar una sección corta y asignarle otra tecla. De hecho, por defecto, si ahora pulso C3, me va a disparar los dos, porque el primer sampler está en C3 y el segundo está en todas las teclas. Así que vamos a configurarlo, por ejemplo, en D3 y así lo tengo controlado. Te haces una idea de cómo poder configurar tu lista de sonidos, puedes guardar esta cadena de efectos en alguna parte y tener siempre tus sonidos recurrentes a mano y poder lanzarlos en directo. Esto solo es un ejemplo, obviamente lo puedes hacer en postproducción y tú dedicarte a grabar tu voz, grabar tu contenido y después añadir efectos de sonido en otra pista y hacerlo con tiempo y pensarlo y dejarlo perfecto. Ya depende del tiempo que quieras invertir en grabar, en postproducir o el dinero que quieras invertir si es que quieres contratar a alguien para que lo haga por ti y olvidarte, dedicarte solo a crear o confiar en alguien que crea sus propias músicas originales para que no tengas problemas de copyright, etc. Como digo, siempre es una cuestión de invertir tiempo, dinero, energía. Tú tienes que decidir qué es lo que mejor se ajusta, lo que te gusta hacer y lo que no. Llegados a este punto, puedes tener invitados en tu programa. Si los tienes a tu lado, pues simplemente grabarás más micrófonos. Si los tienes en remoto, puedes, por ejemplo, usar plataformas como Zoom que te permiten grabar la conversación y después importar el audio de esa conversación a tu secuenciador para postproducir. Si el invitado o el colaborador tiene la capacidad y el conocimiento de grabarse él mismo, yo te recomendaría esa opción, que siempre es la de mejor calidad, grabar directamente de la fuente y que luego él te pase el sonido y lo editas tú o la persona que se encargue de editar tu programa. En ocasiones, según qué teléfono tenga tu invitado o colaborador, a veces es incluso preferible que se grabe utilizando una nota de voz en el móvil y que te lo mande a capturar tú el sonido a través de internet y reproducirlo después en tu secuenciador. Pero bueno, manténlo simple. Si Zoom te funciona, pues adelante. Si tu colaborador se puede grabar, adelante. Si no sabe hacerlo o no tiene los conocimientos o el software, puedes usar un dispositivo de audio virtual. ¿Y qué demonios es esto? Pues básicamente es un programa que por software te permite crear un dispositivo que no existe realmente, con el cual puedes enrutar, por ejemplo, la señal de Zoom directamente a una pista de tu secuenciador. ¿Vale? Te da la posibilidad de grabar directamente lo que pasa en Zoom, en Source Connect, en Skype, en lo que sea que uses directamente a una pista. Yo tengo este que es de pago y está muy bien, pero hay opciones gratuitas como esta de aquí para Mac o como esta de aquí que vale para los dos, para Windows y Mac. Investígalo si quieres, si lo necesitas, pero como digo, manténlo simple. No quiero volverte loco con opciones más avanzadas, más complicadas. Si tienes la capacidad de que tu colaborador invitado se grabe directamente, al final siempre es lo más eficiente, aunque después tengas que editarlo, ¿no? Te aconsejo en ese caso grabar siempre un backup de lo que pasa en Zoom o el software que usáis para conectaros, para tener dos versiones. Por mencionar, no obstante, una opción un poco más avanzada, no realmente compleja, puedes acceder aquí a Source Connect, ellos lo llaman Internet Recording Studio. Es básicamente una plataforma donde tú puedes controlar todas las conexiones de audio que haces a través de Internet, por así decir. Puedes crear una cuenta de manera gratuita, haces login por aquí y puedes empezar una conexión y empezar a añadir invitados con un enlace que tú les facilitas. Permite hacer conexiones a buena calidad. Nosotros lo empezamos a usar, de hecho, durante la pandemia, cuando los actores no podían venir físicamente al estudio. Y el único requisito para los invitados es tener Google Chrome en cualquier dispositivo, móvil, ordenador, lo que sea. De ese modo no necesitan ningún DAO, ninguna configuración compleja. Simplemente con una conexión a Google Chrome pueden emitir y tú recibir ese audio y enviarlo a tu DAO.
Y hasta aquí este episodio sobre podcasting. Espero que te haya resultado útil, que te abra puertas, que te inspire a crear tu proyecto y a mejorarlo. De verdad, hoy en día es muy fácil destacar por el sonido en un podcast. No se suele cuidar, lo cual me resulta siempre irónico porque al final es un producto sonoro, pero es la realidad. Y hay mucha competencia ahí fuera. Hay muchos podcasts que van a hablar de lo que hablas tú y si lo hacen con mejor sonido van a tener una ventaja competitiva que tú no tienes. Y de eso se trata, de crear contenido de calidad y que el sonido no sea un problema para ti, que no te suponga tiempo, esfuerzo, energía, dinero, sino que te suponga una ventaja competitiva frente al resto. Vamos con más cosas.